Doctora en Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Docente de pregrado, grado y posgrado de las universidades nacionales y extranjeras en América Latina. Autora de numerosas publicaciones en materia de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Conferencista internacional y asesora en dirección de tesis de doctorados, maestrías y especialización de varias universidades en Latinoamérica. Con ustedes, la doctora Carolina Smols. Buen día a todos y todos. Me gustaría comenzar con una pregunta, que es, si la inteligencia artificial puede desarrollar conductas de manera idéntica a cómo nosotros desarrollamos las personas conductas similares. Ayer estuvimos conversando sobre un poco lo que es el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y también estuvimos conversando sobre lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? A partir de estos conceptos que nosotros desarrollamos ayer, principalmente con respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en función de que la comunidad internacional se organizó justamente para buscar un punto en común para proteger los derechos de todas las personas, también vimos ayer que esta Declaración Universal, por más que fue el documento más importante prácticamente de la historia de la humanidad, no fue suficiente porque no generaba obligaciones para los estados, sino que tuvo que ocurrir otro evento, es decir, tuvo que suscribirse otro documento a nivel internacional para proteger de manera efectiva los derechos humanos, y me estoy refiriendo a la Convención Americana de Protección de los Derechos Humanos. Esta convención, a diferencia de la Declaración Universal, lo que hace, como vimos ayer, es generar obligaciones para los estados. Las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de cualquier manera de pensar, lugar de nacimiento, raza, etc. ¿Sí? Ahora bien, la importancia de esta Convención Americana, aparte de generar las obligaciones para los estados, tiene que ver con que no solo genera obligaciones para los estados, sino que se complementa con organismos internacionales que no solo monitorean el cumplimiento de estas obligaciones, sino también que tienen la posibilidad de sancionar a los estados que no cumplen con estas dos obligaciones de respeto y garantía. Esto es a grandes rasgos cómo funciona tanto el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos en el marco de la Organización de Naciones Unidas, como un poco lo que es el funcionamiento del sistema interamericano en el marco de nuestra región latinoamericana de la que Ecuador y Argentina forman parte. La Convención Americana y la Corte Interamericana dependen de la Organización de Estados Americanos. Así como la Organización de Naciones Unidas lo es a nivel internacional, la Organización de Estados Americanos lo es a nivel interamericano. Pero lo importante, lo más importante que vimos ayer, es el fundamento de protección de los derechos humanos. ¿Se acuerdan que vimos cuál era el punto en común que tenían tanto la Convención Americana como la Declaración Universal? Y esto es el término de dignidad humana, ¿sí? Todas las personas tenemos la misma dignidad y por ende tenemos los mismos derechos. Esto es realmente el punto de inflexión de todo el sistema de protección de los derechos humanos, porque la dignidad humana es justamente eso que nos hace especiales frente a todas las situaciones que pueden ocurrir en el exterior, ya sean conflictos bélicos o en cualquier situación. Independientemente de lo que pase, nosotros sabemos que tenemos la misma dignidad y tenemos los mismos derechos. ¿Sí? Hasta acá un poco lo que habíamos visto ayer. Para ir continuando con mi exposición, me gustaría marcar una cuestión que es fundamental. Si nosotros tenemos la Convención Americana de Protección de los Derechos Humanos, y esta, como les decía recién, protege a todas las personas y a todos sus derechos fundamentales, ¿por qué será, y esto también es algo que mencioné como al pasar ayer, existen otras convenciones específicas, ¿sí? Como la Convención de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
como la Convención que protege los derechos humanos de las personas con discapacidad o la Convención que protege a la mujer de toda forma de discriminación. ¿Por qué les parece que si teníamos ya la Convención Americana, necesitábamos otras convenciones diferentes, por así decirlo, específicas? ¿Sí? Aparentemente no habría esa necesidad de otras convenciones, si ya teníamos una que protegía, ¿sí?, todos los derechos. Lo cierto es que así como la Organización de Naciones Unidas en algún momento se dio cuenta que las personas necesitaban una protección jurídica de sus derechos, así también la Organización de Estados Americanos empezó a notar que esa convención americana que ya estaba suscripta y había entrado en vigencia, tampoco era suficiente para proteger ciertos grupos de personas que ya sea por su situación o su condición, se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, ¿sí? Lo que pasó en la Organización de Estados Americanos es que se dieron cuenta que había cierto grupo de personas que por esa situación en la que se encontraban o condición, por ejemplo las personas con discapacidad, no estaban en igualdad de condiciones para ejercer los mismos derechos humanos. Y por esta razón es que empiezan a suscribirse convenciones específicas. ¿Para qué? ¿Para proteger derechos diferentes? No, pero sí para decirle al Estado cuáles son esas acciones positivas que tienen que realizar para cortar la brecha en el disfrute de los derechos humanos de estas personas que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno, ahora bien, dentro de estas convenciones hay una en particular que lo que hace es tener en cuenta una discriminación estructural e histórica, ¿sí? Me estoy refiriendo a la Convención que protege los derechos humanos de la mujer. ¿Por qué es necesario tener entonces una convención específica, un tratado que genere obligaciones concretas para los estados en este sentido? Las mujeres, históricamente, ustedes seguramente ya lo saben y lo han leído mucho, nos encontramos en una situación de especial vulnerabilidad con respecto a los hombres. Esto es algo que, bueno, como ustedes saben, el derecho siempre viene a regular situaciones de la vida, ¿sí? El derecho siempre viene, si fuese una imagen, corriendo detrás. En este sentido, lo que hacen las convenciones que protegen los derechos humanos de la mujer es reconocer esta discriminación estructural e histórica y también acortar esa brecha en el disfrute de los derechos humanos. Ahora bien, si nosotros tuviésemos que pensar desde cuándo el derecho reconoce esta discriminación histórica, tendríamos que remontarnos no tanto a la Declaración Universal, sino un poco antes, que es cuando se suscribe la Declaración Americana. Algo que pocas personas saben es que la Declaración Americana es un poco anterior, solo unos meses antes de que se suscriba la Declaración Universal. Y tiene una diferencia que es sumamente importante de saber. Ya en el artículo 1, cuando se refiere a, por ejemplo, ustedes recuerdan que yo ayer cuando hablé de la Declaración Universal, la mencioné diciendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿verdad? La Declaración Americana, que es anterior, dice que todos los hombres nacen en con la igualdad de derechos. Y a partir de ese momento ya podemos notar como antes de la Declaración Universal se estaba planteando esta cuestión de género, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta discriminación estructural, lo que hacemos es plantearnos siempre las cuestiones desde el derecho, ¿sí? Desde lo jurídico. Pero en su momento, cuando empecé a profundizar en las cuestiones de género, a mí me llamaba mucho la atención que nosotros, más allá de lo jurídico, tenemos siempre en nuestra mente como ciertas atribuciones, criterios, actitudes que pensamos que son correctas según se trate de hombres o de mujeres. Y esto, como les decía recién, es anterior a lo jurídico, ¿sí? Nosotros
internamente, en nuestra mente, pensamos que hay determinadas cosas que son buenas para los hombres, buenas para las mujeres. Por ejemplo, actividades laborales, actividades intelectuales, actividades en el hogar, ¿sí? Siempre identificamos alguna conducta o alguna actividad con un género o el otro. Entonces empecé a preguntarme, antes de lo jurídico, ¿cómo llegaban estas ideas a nuestra mente? ¿Sí? Por supuesto que la respuesta no fue jurídica, sino que tuve que investigar un poco más. Y ahí me encontré con algo que es sumamente interesante y que se llama esquemas cognitivos. ¿Alguien sabe lo que son los esquemas cognitivos? Si alguien sabe, levante la mano. Y si están en internet, pongan sí o no. Así los incluimos también. Bueno, los esquemas cognitivos son básicamente, y de manera sencilla para explicar, conexiones neuronales, que nos permiten dos cosas principalmente. La primera es conocer la realidad de manera rápida y esquemática. Y la segunda nos permiten adaptarnos al medio y procesar gran cantidad de información. Obviamente que la teoría a veces es un poco difícil de comprender, pero yo sé que todos ustedes son muy conscientes de los esquemas cognitivos que tienen y lo voy a comprobar ahora. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Quien quiere lo puede hacer con los ojos cerrados, quien no quiere puede permanecer con los ojos abiertos. Les voy a pedir que piensen en algo en específico. Que piensen en una taza de chocolate. Cierren los ojos, piensen en una taza de chocolate, piensen qué color tiene el chocolate, qué temperatura tiene el chocolate, de qué color es la taza de chocolate, si la taza tiene un plato y qué temperatura hace en el ambiente. ¿Sí? ¿De qué color es el chocolate? ¿De qué color es la taza? ¿Qué temperatura tiene el chocolate? ¿Y qué temperatura hace en el ambiente? ¿Sí? ¿Ya tienen una imagen? ¿Sí? ¿De qué color es el chocolate? Color café, color negro. ¿Sí? ¿De qué temperatura tenía el chocolate? Caliente. ¿Estaba haciendo frío o calor? Bueno, esos son los esquemas cognitivos. Son imágenes que nosotros traemos a la mente cuando las necesitamos. Por eso, fíjense, vuelvo a dar el concepto teórico, los esquemas cognitivos nos permiten conocer la realidad de manera rápida y esquemática, es decir, nosotros, dentro de lo que es nuestra experiencia de vida, hemos tomado chocolate, seguramente en invierno, seguramente el chocolate estaba caliente y seguramente la taza era negra o blanca, pero digamos por ahí. Y los esquemas cognitivos también nos permiten procesar gran cantidad de información y adaptarnos al medio ambiente. ¿Sí? Ahora, aparte de que ustedes ya saben que manejan constantemente esquemas cognitivos, que no todo el tiempo están pensando en una taza de chocolate, pero que la trajeron inmediatamente cuando yo se las nombré, aparte de estos esquemas cognitivos, yo les voy a contar que ustedes constantemente usan esta palabra, digamos, se refieren a los esquemas cognitivos, pero con otra palabra. ¿Ya se dieron cuenta cuál es? Si ustedes pensaran en los esquemas cognitivos, como yo se los demostré recién, ¿cuáles son las imágenes mentales que ustedes se hacen cuando conocen algo o cuando ven algo que ya conocen? ¿Cómo? Son estereotipos. Los esquemas cognitivos son lo que nosotros conocemos como estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Es, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona migrante, suponer que no le gusta trabajar, que seguramente tuvo problemas con la ley, que viene a quitarnos nuestros puestos de trabajo, nuestros lugares en las facultades. ¿Sí? Esos son estereotipos que nosotros tenemos en nuestra mente y que traemos a nuestra mente cuando los necesitamos. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, caminando por la calle y vemos a una persona migrante que está pidiendo para comer,
seguramente lo que vamos a hacer es no darle absolutamente nada porque nuestros estereotipos nos están marcando determinadas características de esa persona. ¿Sí? Ahora bien, los estereotipos o los esquemas cognitivos lo que hacen en definitiva es marcarnos una manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que yo les daba el ejemplo de los migrantes, pero también en el caso de las mujeres. Si nosotros vemos una mujer, seguramente sabemos que es madre, que le gustan las tareas del hogar, que no ha estudiado una carrera universitaria, etc. ¿Sí? Pero los esquemas cognitivos, los estereotipos, no solamente nos marcan la manera de pensar. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes de que los estereotipos son peligrosísimos. Son una de las cosas más peligrosas que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no solo nos marcan la manera de pensar, sino porque nos marcan la manera de actuar. ¿Sí? Determinan que nosotros, cuando vemos a una persona migrante en la calle, no la ayudemos. Igual estoy dando ejemplos por ahí muy gráficos, ustedes lo pueden adaptar al ejemplo que ustedes quieran, ¿sí? Pero bueno, básicamente el problema que tienen los estereotipos de género es justamente que nos marcan la manera de actuar. Ahora, si bien nosotros tenemos estereotipos, también es cierto que nosotros manejamos un montón más de información. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tengamos estos estereotipos en nuestra mente, por ejemplo, con respecto a las actividades que realizan las mujeres y los hombres, ¿sí? Si nosotros pensamos en una persona que es cirujana, seguramente la imagen que se nos viene inmediatamente sea de un hombre. Lo cierto es que, el tema de los estereotipos que nos marcan, en este sentido, la forma de actuar, lo hacemos siempre manejando gran cantidad de información. Pero a partir de nueva información que nosotros tenemos, como por ejemplo que sabemos que hay mujeres cirujanas, mujeres astronautas, mujeres con doctorados, como quien les habla, exactamente lo mismo pasa con los sistemas y los software de inteligencia artificial. ¿Sí? Así como nosotros tenemos información que traemos, los sistemas de inteligencia artificial también. La diferencia es que las personas lo que podemos hacer con esta nueva información es trabajar de manera consciente para ir erradicando estos estereotipos de género. Les llevo un ejemplo. Después de empezar a profundizar en las temáticas de género, cenando en casa con mi hijo, tengo un hijo de 17 años, me pasó algo muy gracioso. Leía sobre género, investigaba sobre género y escribía sobre género. De hecho, tengo libros publicados hablando de género. En esta cena con mi hijo, cuando terminamos de cenar, ocurre lo siguiente. Cuando mi hijo se va a levantar de la mesa para levantar los platos, yo le digo, no, deja, yo los levanto. Y ese fue como el gran déjà vu de decir, qué impresionante. Nosotros, por más que estemos con nueva información, trabajando constantemente para erradicar estos estereotipos y estas diferencias y esta discriminación, tenemos incluso en nuestra mente y en nuestras actitudes esto como muy arraigado. Entonces es necesario que trabajemos de manera consciente, sabiendo que tenemos estos estereotipos para poder contrarrestarlos de manera práctica, ¿sí? Como les decía recién entonces, las personas manejamos gran parte de información, la inteligencia artificial también. Pero la inteligencia artificial, la información que maneja, es información que suministran las personas. Y a partir de esta información que las personas suministramos a los sistemas de inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial puede desarrollar tareas específicas y concretas. Por ejemplo, la selección de personal, ¿sí? Buscar candidatos para un puesto laboral en una empresa. Esta sistematización de este proceso tiene principalmente dos ventajas. La primera es que se pueden objetivar los criterios de selección, ¿sí? Y la segunda, por supuesto, es el ahorro de tiempo. Cuando uno delega en la inteligencia artificial la selección de personal, puede realizar un análisis de muchísima cantidad de currículums para el puesto que sea determinado.
Pero es importante que sepamos que este proceso puede generar discriminación en dos sentidos. En el primero es que la persona que programa la búsqueda laboral puede programar determinado criterio para que esa búsqueda no incluya a determinadas personas, por ejemplo, a las mujeres. Y la segunda opción que tenemos de discriminación de estos sistemas de inteligencia artificial es que sin la intención de discriminar, que el criterio de selección priorice determinadas características de búsqueda. Por ejemplo, que la persona a seleccionar no haya interrumpido sus labores profesionales en ningún momento, es decir, que haya laborado ininterrumpidamente, lo cual excluiría a las mujeres, por ejemplo, que son madres. Las mujeres que somos madres tenemos que interrumpir nuestra jornada laboral durante algunos meses por el tema de la maternidad. Entonces, fíjense cómo a partir de una programación de inteligencia artificial, evidentemente estaría ocurriendo lo mismo que ocurre cuando nosotros estamos con los estereotipos de género. Una cosa más allá de la discriminación, hay algo que también tenemos que tener en cuenta, que la discriminación no ocurre por un solo criterio. Es decir, la discriminación puede contemplar varios criterios de discriminación y a este término se lo llama interseccionalidad. Por ejemplo, si una persona que está buscando empleo es una mujer, esto puede ser un criterio de discriminación, pero también pueden concurrir varios rasgos o varios criterios que sean, que puedan provocar esta discriminación. Por ejemplo, si la persona, además de ser mujer, tiene una discapacidad. Por ejemplo, si la persona, además de ser mujer y tiene una discapacidad, es una persona de más de 50 años, ¿sí? Cuando estos criterios de discriminación se van sumando, es lo que nosotros conocemos como interseccionalidad. En palabras de la mujer que acuñó este término de interseccionalidad, y para decirlo con palabras por ahí más coloquiales, para que nosotros pensemos en la interseccionalidad, podríamos imaginarnos a una persona en un cruce de carreteras y pensar que podría ser atropellada por varios camiones a la vez. Eso es un poco lo que es la interseccionalidad. Entonces, con esto, con toda esta... es que me gusta tanto dar clase que es como que no paro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con todo esto que les estaba contando recién, lo que les quiero decir es una cosa sumamente importante y fundamental. Los sistemas de inteligencia artificial, los algoritmos, no son neutros. Y para contestar a la pregunta inicial, así como las personas discriminamos, los sistemas de inteligencia artificial también. Cuidado con eso. Muchas gracias. Bueno, espero que tengan preguntas y estoy atenta a ellas. Sí, claro. En alguna, por favor, el compañero de arriba. ¿Puedes levantarte, por favor? Buenos días. Primero, felicitarla por esta ponencia. La verdad que ha sido muy nutritiva en lo que nos ha impartido. Mi pregunta va sobre el límite. ¿Cómo podemos identificar el límite entre los estereotipos y las acciones comunes? Partiendo desde el ejemplo que usted nos pone de una madre, de su propio caso, ¿no? De que usted se ofreció a recoger unos platos. Entonces, ¿dónde está este límite de saber identificar cuándo, por ejemplo, es una acción predeterminada de la mujer o cuándo es un simple acto de amabilidad con su hijo, con su familia, con su esposo? ¿Dónde está ese límite para saber diferenciar ese tipo de situaciones? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que ese límite lo tenemos que ir buscando nosotros y nosotras. ¿En qué sentido? Las acciones que nosotros llevemos adelante, tenemos que ver cuál es el resultado, cuál es la consecuencia, ¿sí? Es decir,
hay acciones que nos van a poner en un pie de igualdad con respecto a las mujeres, con respecto a los hombres, por ejemplo. Si la mujer es la que todos los días levanta la mesa, claramente hay una desigualdad que hay que trabajar, ¿sí? Por ejemplo, las tareas del hogar es un muy buen ejemplo, creo yo, para tener en consideración esto. A ver, vamos a suponer que hay una relación de hombre-mujer en la que ambos trabajan fuera de casa. Si siempre la que cocina es la mujer, siempre la que levanta la mesa es la mujer y siempre la que realiza las tareas de limpieza es la mujer, claramente la que va a terminar más cansada después del día va a ser la mujer, ¿sí? Entonces, creo que el desafío más grande que tenemos es justamente revisar las acciones diarias que nosotros realizamos y ver cuál es el impacto de ellas. Si generan un impacto de igualdad o si por el contrario generan un impacto que pone a una persona por sobre la otra. Creo que por ahí podríamos tener un punto para ir dilucidando cuál es el límite, pero jurídicamente hablando, sí hay pautas concretas de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y sobre todo las responsabilidades son para los estados, pero no exclusivamente, ¿sí? Los estados también pueden responder por acciones de particulares, justamente por el hecho de no garantizar, ¿sí? Creo que por ahí va, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Gilbert Palacios desde la plataforma virtual pregunta: buenos días, estimada magíster. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué factores pueden contribuir a la pérdida de la identidad en un individuo? ¿A la pérdida de identidad? En un individuo. ¿Qué factores pueden incidir para la pérdida de identidad? ¿Qué factores pueden contribuir a la pérdida de la dignidad de un individuo? De la dignidad. Perdón. Ahora sí, porque yo decía, nunca hablé de eso. Bueno, los factores que pueden incidir en la pérdida de la dignidad de las personas son muchísimos, ¿sí? No poder acceder a un empleo, no poder tener condiciones de vida dignas, no poder tener asistencia de salud. Básicamente, podríamos pensarlo desde lo jurídico también, en el sentido de que si nosotros revisamos los instrumentos de protección de los derechos humanos, vamos a ver prácticamente un listado de cuáles son las condiciones para darle vigencia a esa dignidad, ¿sí? La seguridad, la integridad, la intimidad, la libertad de expresión. Ahí tenemos como un listado. Si nos separamos de ese listado que nosotros tenemos de derechos humanos, vamos a estar alejándonos del respeto a nuestra dignidad. La compañera, por favor, para ir alternando. ¿Cómo nosotros podemos evitar la discriminación en la toma de decisiones automatizadas por parte de la inteligencia artificial? Me encanta esa pregunta, porque tiene que ver con algo que, fíjense, uno cuando investiga va descubriendo cosas. Por eso a mí me encanta que todos y todas estén estudiando Derecho, porque estudiar Derecho es capacitarse constantemente. Cuando uno se capacita constantemente va descubriendo cosas. Yo siempre digo algo que es que uno no puede querer lo que no conoce, ¿sí? Entonces el conocimiento nos abre posibilidades y nos abre horizontes nuevos. Entonces, respondiendo a la pregunta, fíjense algo que también descubrí investigando para la ponencia de hoy, y es lo siguiente. ¿Vieron que cuando uno va a terapia, o a los médicos, existe lo que es el secreto profesional? ¿Sí? ¿Lo ubican? Cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, existe lo que es el secreto industrial. Con lo cual estaríamos en presencia de algo que no podríamos acceder a primera mano. Entonces, lo que se plantea es que para evitar la discriminación de estos sistemas de software de inteligencia artificial es la transparencia. Es decir, que estos sistemas sean lo más transparente posible, que quienes programan estos sistemas lo hagan a conciencia
y justamente teniendo en consideración las cuestiones como estas de perspectiva de género. Pero sepan una cosa adicional. El tema de la discriminación por género, más allá de los ejemplos que yo les di recién, tiene que ver también con otros factores. Por ejemplo, vieron que yo les dije que la inteligencia artificial funciona con la información que nosotros le damos. Hay un caso, que es el caso de Amazon, que en una selección de personal advirtieron que se estaban produciendo discriminaciones por género. ¿Pero por qué? Porque la inteligencia artificial analizaba datos de quienes habían sido gerentes en la antigüedad en la empresa. Y claramente la información arrojaba resultados de que todos los hombres habían sido gerentes en la empresa. Entonces la inteligencia artificial dedujo que los hombres eran mejores para el puesto. Y entonces se producía la discriminación hacia el género femenino. Entonces, para volver con la respuesta, la transparencia en la programación y en los sistemas de cómo funcionan sería una forma de acercarnos a impedir la discriminación. Máximo hasta 3 días la presidencia y fue robada por Osvaldo Hurtado. Entonces, en esta parte que usted mencionó, la parte jurídica, el Estado, de alguna manera considero que debe de incentivar, en este caso, a la participación de estas tomas de posesiones, tanto ministerios, presidencia, a la mujer, porque allí estamos aplicando de que el Estado se preocupa de que no haya discriminación, por ejemplo. Y como usted mencionaba, mujeres preparadas, hay mujeres preparadas que están plenamente capacitadas para estos cargos, ¿no? Entonces, más que una pregunta, pues era una aportación, que es lo que prácticamente en nuestro país, a lo largo de todos los presidentes que hemos tenido, solo una mujer de máximo 3 días logró la presidencia, de ahí nadie más. Esa era mi aportación. Bueno, muchas gracias, y de hecho a nivel mundial, si nosotros miramos las estadísticas y los datos, vamos a encontrar que muy pocas mujeres llegaron a cargos de jefa de gobierno, a la presidencia, y esto no solamente ocurre en el ámbito estatal, sino también en el ámbito privado. De hecho, creo que una de las, me voy a tomar el atrevimiento de continuar un poco con el tema que trajiste, de hecho es sumamente importante que los estados estén presentes, y tengo entendido que hay una resolución judicial de acá de Ecuador que en el marco de los concursos para acceder a un cargo, no recuerdo si de juez o de fiscal, lo que hicieron fue adicionar puntos hacia las mujeres para justamente generar esa igualdad real en el acceso a los derechos, como por ejemplo el cargo de la magistratura, ¿sí? Entiendo que hay un fallo. El compañero, por favor. Doctora, muchas gracias por su segunda ponencia. Sí, quería comentar y también que me aclaró ciertas cositas, ¿no? Vaya precisando conceptos, quizás yo tenga diferentes. Por ejemplo, el término hombre, sabemos cuando nos enseñan lógica, pues hay el tercero no excluido. Existen términos que son poco malentendidos, ¿no? No se entienden bien. Y el término hombre deriva del latín homo, que significa humano, ser humano. Entonces, en lo personal, a mí sí no me hace clic todavía mucho el asunto del lenguaje, ¿no? Porque realmente hay un tercero universal que, aunque suena masculino, es universal. En el caso de hombre, o en el caso, por ejemplo, de la dignidad como presidente, que si tiene el sufijo ente, es de el ser que preside algo, ¿no? No hay discriminación. Y con respecto a lo que usted decía, no son los paradigmas, tiene otro nombre, ¿cómo es lo que usted dijo que era malo? Los estereotipos. Por ejemplo, si yo veo un callejón oscuro, sin luz, a las 10 de la noche, mi estereotipo me dice, es peligroso. Entonces, más que nada, ese sentido de estereotipo es un poco tendencioso o sesgado. Va a depender según de la perspectiva de cada persona, la educación o incluso de lo que haya pasado o vivido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en lo personal,
una persona obesa, en mi caso, versus una mujer, digamos como usted, con sus estudios, en un trabajo, a quien nada más escoger primero es usted, no a mí. Entonces eso también sería discriminatorio. Entonces no solamente la discriminación no se da solamente a la mujer, sino que también es a hombres. Claro está que históricamente hablando, digamos, hombres han ocupado puestos de muchas cosas y ha pasado a entenderse que hay una deuda, entre comillas, aunque suena lobby, una deuda histórica con las mujeres. Entonces, yo creo que entender nosotros como futuros juristas, entender que hay que buscar siempre el equilibrio en ambas partes, ¿no? Porque si vamos a hacerlo algo sesgado, es un poquito complicado y no va a ser tan adecuado, por decir, porque tenemos que nosotros defender a todos, ¿no? Varones y mujeres. Dentro de todo justamente está el universal, inclusivo, tercero, ¿no? Eso, mi estimada doctora, con respecto a lo que dije, usted me puede ayudar con alguna precisión, le agradecería. Bueno, muchísimas gracias. Lo cierto es que los planteos que recién traes a este espacio son planteos que se están dando arduamente en la doctrina, ¿sí? Nosotros somos, bueno, ustedes están estudiando Derecho, pero los juristas sabemos que si hay una posición a favor, va a haber una posición en contra, ¿sí? Con respecto al tema de la perspectiva de género, básicamente, lo que vos mencionabas de que así como hay discriminación hacia las mujeres, también hay discriminación hacia los hombres, lo que se ha planteado es que, por ejemplo, en los casos judiciales, que los jueces deberían tener perspectiva de género para abordar cierto tipo de casos. También se ha planteado lo contrario, que si los jueces incorporan la perspectiva de género, estarían de alguna manera sesgados en su decisión judicial. Estos son planteos doctrinarios sumamente actuales que están, digamos, desarrollándose y todavía no hay como una conclusión definitiva. Creo que sí rescato lo que decías de buscar el equilibrio siempre, porque así como, y ahora retomo el tema del lenguaje que me parece sumamente interesante también, así como hay discriminación estructural hacia las mujeres, ¿qué pasa? Ahora estamos por ahí en un punto también de la vereda de enfrente, que también esta discriminación positiva hacia las mujeres puede generar discriminación negativa hacia los hombres. Volviendo un poco con el tema del lenguaje, esta discusión también es una de las grandes discusiones de si el lenguaje tiene que ser inclusivo o no tiene que ser inclusivo, si se tiene que ser en femenino o en masculino. Y lo cierto es que nosotros tenemos que pensar, me parece a mí, dentro de lo que yo considero por supuesto, que no todo es absoluto, ¿sí? No todo es absoluto. Entonces, si ustedes, bueno, de hecho, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, donde también me hacen la misma pregunta. ¿Usted usa el lenguaje inclusivo? ¿Por qué? El tema del lenguaje inclusivo es un tema sumamente interesante. ¿Lo usamos o no lo usamos y para qué lo usamos? Las mujeres venimos de una discriminación estructural, ¿sí? ¿Cómo contrarrestamos esa discriminación estructural? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? El tema del lenguaje yo lo veo más como una cuestión de protesta con respecto a la consideración del género masculino. Si nosotros hablamos de cirujanos, puede incluir a las mujeres, sí, pero en general la idea que nos aparece en la mente es de hombres cirujanos, como mencionaba hace un ratito. Ahora, si nosotros decimos cirujanos y cirujanas, estamos dándole un protagonismo, una presencia a las mujeres en ese ámbito de la medicina. Entonces, ¿se usa o no se usa el lenguaje inclusivo? Sinceramente yo creo que es una decisión personal, pero sí creo que es útil a los fines de visibilizar esta discriminación estructural y poder repensar ciertas cuestiones. Todo lo que sea esto de traernos a la conciencia, esta nueva manera de pensar y de ver las cosas, a mí me parece que es productiva. Si es la mejor o no, eso queda a criterio de cada uno, pero sí creo que es muy útil a los fines de visibilizar y que genera preguntas que realmente nos hacen pensar y que si no hubiese sucedido no lo hubiésemos pensado tal vez. Entonces creo que como disparador estas cuestiones son muy útiles. Perdón, pues me repite la verdad. Sí. Usted hizo con ahorita el caso, ¿no?, de que sea la reflexión de los jueces. Por ejemplo, si un varón, un hombre, eso me pasó a mí, por ejemplo, antes del problema. Por ejemplo, si uno va, yo fui una vez con mi hijo
cédula, el carnet del niño, mostrarle fotos y me dijeron, ¿y la mamá? Eso es discriminación. Por supuesto. Pasa aquí en Ecuador y pasa con un varón. Si yo voy a un juzgado de la niñez y adolescencia a interponer una demanda contra la mamá para tener tenencia de un niño, te puedo asegurar que de 100 casos, 90 la madre gana y el papá no. Por supuesto, pero quiero... Ay. Entonces, por eso hay que buscar un equilibrio, como usted bien lo dice. Bueno, pero por eso, perdón que interrumpa, pero justamente por eso, este es un ejemplo más de la importancia que tiene que nosotros empecemos a repensar las cuestiones de género desde otra perspectiva, ¿sí? Por eso dije perspectiva de género y no solamente en función del género femenino. La perspectiva de género tiene que, de acuerdo a mi criterio, incluir tanto a las mujeres como a los hombres, porque esta nueva interpretación de lo que es el rol de la mujer también le da un nuevo rol al hombre. Entonces, justamente es la importancia de traer estos temas y poder pensarlos y poder debatirlos y preguntarnos al respecto de esto, ¿sí? Muchísimas gracias por sus preguntas. Llamamos al máster Valenzuela para que nos pueda ayudar con la entrega del certificado, por favor. Buenos días con todas y todos. Por supuesto, la Universidad Estatal de Milagro, la carrera de Derecho en línea, se ha vestido de gala esta mañana con la exposición de la doctora Carolina Smois, que nos ha ilustrado con este tema importante y que, por supuesto, ha traído a colación el inicio de un debate, ¿verdad? Inacabado, por supuesto, en el cual continuaremos en siguientes jornadas. Las jornadas académicas UNEMI y EPUNEMI 2024 certifican a la doctora Carolina Erika Smois en reconocimiento a su destacada participación como ponente en las jornadas académicas UNEMI y EPUNEMI 2024 en Derecho y Ciencias Forenses organizadas por la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro y con el aval académico de la Universidad Estatal de Milagro desarrollado los días 12 y 13 de septiembre del 2024. Hacemos entrega entonces de la presente certificación a la doctora. Máster, allá, por favor, en mi casa.